51 minutos de las 10 de la mañana. Esto podría ser como el consultorio económico. Doctor, me duele acá. Me duele el riesgo país. Tengo la presión, tengo el dólar a 48 en Posadas, no sé si sale usted corriendo, capaz que lo encuentro un poquitito más caro, o se van actualizando las páginas minuto a minuto, pero queremos entender qué significa o en qué contexto o en qué está nadando la Argentina a esta hora de la mañana cuando son las 10:51, hoy 25 de abril. Estamos en comunicación telefónica con Diego Carmona, economista. Bienvenido hoy por hoy, Carlos Vica en Soportel. Lo saludan, ¿cómo le va? Hola Carla, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Los economistas deben estar, ustedes deben estar ahí, como el analista político también que se siente como muy atento y le gusta esto del análisis político, los economistas... Haciendo un festín. Sí, pero... Y con un sabor un tanto de decir, ay, no puede ser que esté pasando esto. Bueno, no, Carmona, sobre todo. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica, ante todo, ¿sí? Por favor, al contrario, gracias a ustedes por el llamado y por tener en cuenta. Para bajarlo un poco para que lo entienda el vecino, hoy hablamos de un riesgo país que está en 1.003 puntos porcentuales. Después hablamos de un dólar que acá en Posadas ya se estaba vendiendo a 48. En menos de 24 horas. En el contexto nacional e internacional, ¿qué significan todas estas variables? Disculpame, Carla, recién te acabo de escuchar las últimas dos palabras que dijiste, nacional e internacional, y todo lo anterior, hubo un lag que no escuché nada. Si me podrías repetir, por favor, sí. El riesgo país, hoy estábamos viendo los porcentajes y ya hablaban de 1.003. En Posadas el dólar se vende ya a 48. Y no sé si no subió ahora en estos 2 minutos que estuvimos charlando, porque estamos actualizando el minuto a minuto y sigue subiendo. Posiblemente. Las corridas generalmente son así, bastante rápidas. ¿Qué significa esto desde el punto de vista internacional, obviamente para el mercado exterior, y qué significa, cómo va a impactar esto de manera interna en la Argentina? Y mira, Carla, son números de la economía, ¿no? Números de la macroeconomía que en definitiva, más allá de que, por ejemplo, el tipo de cambio nos da el precio al cual compramos el dólar, pero también nos dice otra información y que son indicadores, ¿no es cierto? Así como el doctor, como hoy hablabas, tiene el termómetro para medir la temperatura corporal. Bueno, hay algunos indicadores que los economistas tienen para medir cómo está el estado de la economía, ¿no es cierto? Te va mostrando de alguna manera la evolución que tiene, hacia dónde va. Y por supuesto, cuando hay algunos cambios así rápidos, bruscos, radicales como estos que estamos viviendo hoy, y que de hecho no son nuevos en este gobierno, ya los vimos hace un tiempo atrás, hace unos meses, lo vimos el año pasado cuando pasamos rápidamente también de un dólar a 20 a un dólar cercano a los 40. Entonces van marcando, son reflejos sintomáticos de la enfermedad que tenemos, ¿no es cierto?, que la economía tiene. En ese sentido, el riesgo país, si se quiere en términos internacionales, hace que la economía argentina sea más riesgosa, o sea, los inversores externos... No confían en la Argentina. Claro, exacto, miran eso y dicen, no, bueno, yo para invertir en Argentina... o bien tengo que tener una aversión al riesgo, o sea, tengo que decir, mira, por ahí no me pagan, pero igual yo quiero invertir, pero si quiero invertir me tienen que pagar un extra bastante grande, ¿no? Cuanto más grande es el riesgo país, más grande es el extra que tendría que pagar. Sin embargo, lo más probable es que los inversores externos no sean no les guste tanto el riesgo, entonces decidan directamente no invertir. Claro. Pero de todas maneras, creo que eso por ahí es quedarse con la lectura rápida, ¿no es cierto? Porque ahora por ahí decimos, bueno, sí, pasó de 900 y algo a 1000, pero esto es una tendencia que viene surgiendo. Este equipo económico, este gobierno, en su momento cuando bajó el riesgo país a menos de 700, lo festejó con bombos y platillos. Y ahora cuando sube, capaz que te dice, no, en realidad no es tanto problema por esto, por lo otro. Claro, no es para pero la verdad que marca una tendencia de, cómo está yendo la economía, que básicamente estamos muy lejos de haber tocado fondo, sino más bien lo contrario, ¿no? Parece que seguimos cayendo. No hay ningún rebote, no hay nada, porque
en definitiva, estos problemas, estos reflejos que salen en los indicadores macroeconómicos, dan cuenta de que la economía en su estructura, ¿no es cierto?, en su modelo, cómo está pensado, diagramado, no funciona, básicamente. No funciona, y de hecho no es que no funciona ahora, sino que tampoco va a funcionar mañana y menos pasado, o sea, cada vez funciona menos. Tal cual, tal cual. A ver, recién, por ejemplo, bueno, hay como una... Sabemos que los factores económicos se manejan también con factores políticos, eso es en todos lados funciona de esa manera. Hoy las declaraciones del gobierno nacional es, al presidente no lo eligen los mercados, por ejemplo, ¿no? Ya tirándose para las elecciones y anticipando que estamos en un contexto de crisis económica, diciendo, bueno, está bien, a nosotros los mercados y la economía no nos importa porque en las elecciones va a seguir siendo Mauricio Macri el candidato, ¿no? Eso es lo que quieren volcar. Pero al vecino le empieza a preocupar y empieza a meterse un poco más en todos estos temas y a entender estos conceptos, porque si vos me decís, inversores no confían en la Argentina, los inversores que tenemos o la poca industria que tenemos ya se quiere ir al Joraca porque dice Argentina está enquilombada, no queremos saber nada acá. O sea, se me van a ir las empresas, voy a tener menos puestos de trabajo, voy a tener más desocupación. O sea, esas son como la reacción en cadena de este tipo de situaciones. Sí, coincido, por supuesto. Yo con lo que no me quedaría quizás es de vuelta por ahí con la lectura tan a corto plazo, en el sentido de que esto no es que antes de ayer teníamos una cantidad de inversores y el año pasado había una lluvia de inversiones y el anterior también, sino que esto, la verdad que desde que por lo menos fui siguiendo, siempre voy siguiendo cómo va el camino de la economía, pero desde que vino este gobierno no es que llovieron dólares en ningún momento, no llovieron inversiones, nunca se empezaron a generar nuevas industrias. De hecho, la cantidad de empresas, muy lejos de crecer, fueron en decrecimiento desde el día 1 hasta ahora. La inflación en un momento bajó, pero claramente tuvo picos mucho más grandes que en todo, que de hecho en todo el ciclo pasado, el ciclo económico. Entonces, en ese sentido, por eso digo, no me quedaría con el corto plazo, porque entiendo que la lectura justamente tiene que ser algo sistemático, ¿no es cierto? Algo estructural, o sea, realmente hubieron muchos cambios en cuanto a la dinámica, a las reglas de juego económicas, ¿no? Y esos cambios, por supuesto, tienen consecuencias, y las consecuencias, lejos de mejorarse de todo lo que estaba mal con anterioridad, digo, con el ciclo pasado, el ciclo político pasado, más bien se potenciaron las cosas que estaban mal. Hablan de estabilidad y confianza en los mercados, pero sin embargo, ante el primer problemita que surja en cualquier lugar, lo primero que hacen los inversores es irse. Y en realidad tampoco nunca llegaron, o sea que los pocos que habían lo estamos ahuyentando cada vez más. Entonces, coincido plenamente con esto de que los vaivenes económicos están ligados a los vaivenes políticos. Pero lo que no sé yo si es una causalidad de que los vaivenes políticos provoquen los vaivenes económicos, necesariamente esa es la única causa de efecto, o si no al revés, porque en definitiva los vaivenes económicos ahora están siendo utilizados políticamente para que en definitiva incida en el voto de la gente, porque, a ver, si yo te digo, mirá, ahí las confianzas y los inversores van a venir solamente si me votan a mí, claro. En definitiva yo estoy generando un miedo, estoy generando un montón de cosas ligadas a la economía, o sea, la economía va a mejorar y van a venir los inversores si me votan a mí, entonces en definitiva estoy poniendo la causa en la economía y el efecto en la política, o sea, es al revés, o sea, no hay una causa-efecto desde la política a la economía solamente, sino de la economía a la política, y claramente esto siempre es usado en ese sentido. Yo creo que como no sé, por lo menos entiendo que la mejor lectura que podemos hacer es una lectura más a mediano plazo, intentando ver un poco todo el
en completitud, ¿no es cierto? Sí, Lo que es el modelo versus lo que es el modelo pasado y versus el modelo que en definitiva tendría que tener Argentina de ahora en más, ¿no es cierto? Independientemente si estamos hablando de un gobierno con determinado color ideológico o con otro determinado color ideológico, lo importante sería poder confluir en que en algunas variables macroeconómicas nos comportemos siempre de la misma manera. De la misma ¿no? manera, tal cual. ¿Enzo? Diego, sabemos que día a día va subiendo y va subiendo el dólar. Ahora, en el común de la gente, uno ve que la situación hace rato ya es inviable, pero uno dice, bueno, sube, no para de subir el dólar. Ahora, los economistas, ¿qué ven a futuro? Que esto puede llegar a bajar en algún momento el dólar, una especie de dolarización, una nueva moneda. ¿Qué se prevé a futuro? Porque va a llegar un momento que esto se va a seguir subiendo y parece no tener un freno, sí. Claro, es insostenible. Y mirá, si me preguntás a mí exactamente mi perspectiva, yo no soy muy optimista al respecto de que con las mismas herramientas que nos dejaron en este lugar se vaya a solucionar. Es como un poco raro, ¿no? Pensar que las mismas políticas económicas que yo tomé me dejaron en un lugar peor que en el que estaba, pero si yo las aplico más o más fuerte o con mayor inferencia, ahí va a dar vuelta y van a dejar de hacerme mal y me van a pasar a hacer bien. Entonces, en esa lógica yo la verdad que entiendo que no se da, o sea, menores impuestos o menores gastos no necesariamente van a traer en por ejemplo, menor déficit, porque eso, por ejemplo, este gobierno está encerrado en esa dinámica y la verdad es que el déficit no se achicó porque, claro, bajan el gasto, pero también baja el ingreso que tiene. Claro. Al mismo tiempo, cuando te hablan de bajar el déficit, te hablan de bajar el déficit primario. Pero, ¿y el déficit total? Cuando incluimos el pago de los intereses, o sea, nosotros dejamos de gastar en gastos sociales, por ejemplo, en gastos en educación, en un montón de programas sociales que, por supuesto, no tienen que perdurar mucho en el tiempo, en el sentido de que si la economía va bien, si la sociedad va bien, eso tendría que tender a desaparecer, claro. Pero por lo menos para el momento son programas que por supuesto van a mejorar el bienestar de la población. Claro. Diego. Y ahora yo dejo de pagar eso y gasto la plata en intereses que en definitiva se van afuera. O sea, ¿Es disparatado pensar en una nueva moneda de acá a, no sé, 4 o 5 años? ¿Es muy disparatado o sería una especie de solución? Porque, como decíamos, esto parece no tener ya solución, la suba del dólar, el peso cada vez más devaluado. ¿Sería disparatado o no pensar en una nueva moneda de acá a 5 años? Y mirá, han habido varios ejemplos en el pasado de cambios de moneda. Yo no los veo disparatados en el sentido de que entendido un ordenamiento de monedas como parte de un programa económico general. Ahora bien, si nosotros creemos que el cambio o la solución pasa únicamente por anclar la moneda al tipo de cambio, y la verdad es que me parece que es bastante simplista, y sobre todo pensar que cambiándole el nombre a la moneda vamos a solucionarlo. No, perdón, no es bastante simplista, en realidad es bastante optimista, ¿no? Que con solamente una política, y sobre todo una política monetaria, claro. Se soluciona todo. Y la verdad que estos son problemas estructurales. Mirá, en economía nosotros en las crisis generalmente las clasificamos. Y la clasificación, la primera es crisis estructurales, ¿sí? Crisis que tienen cuestiones de fondo con problemas, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, esta crisis que estamos viviendo del dólar, que se dispara el riesgo país, que sube el dólar, que cambia el tipo de cambio, eso es una crisis que en la Argentina tiene causas estructurales, pero bien podría ser una corrida cambiaria, porque, bueno, los mercados un día se levantaron y dijeron no, está todo mal y se fueron, pero rápidamente se acomoda si no hay problemas estructurales. Claro, en Argentina tenemos problemas estructurales, entonces si no lo solucionamos, si nuestro programa económico no va en esa línea... Si no tuviéramos deuda, si no hubiésemos ido al fondo, si no tuviéramos ese déficit fiscal que tenemos, o sea, si todas esas variables no estuvieran, hoy sería una corrida. Fíjate todas las cosas que nombraste,
son cosas que cada vez fueron en peor, ¿no es cierto? Sí. No es que deuda la tenemos hace, creo que la Argentina se llama Argentina casi, pero la verdad que cada vez es peor. Y inclusive como está cayendo el PBI, inclusive el ratio entre PBI y deuda está cerca del 1, o sea, del 100%, lo cual es un número, la verdad que bastante desorbitante, ¿no es cierto? Yo entiendo que no quiero ser fatalista y que termine esto en crisis, o sea, ya estamos en una crisis económica, pero no quiero decir que esto puede terminar en una crisis social, política, quizás como fue la del 2001, ojalá que no, porque la verdad que en realidad nadie gana, o sí, capaz que hay algunos que ganan, pero sobre todo a veces se lleva vidas. Entonces me parece que no tendríamos que llegar a eso, habría que intentar evitarse, y bueno, obviamente hay que hacer algunos cambios en la política económica, ya, ¿no es cierto? De todas maneras creo que no podría, o sea, no sería, estamos lejos, me parece eso, pero no porque no esté mal la economía. Fíjense que el ratio de deuda PBI es similar al del 2001, tenemos un nivel inflacionario bastante elevado, tenemos corridas cambiarias a cada rato, pero la diferencia con ese momento es que tenemos un 10% de desocupación, 11%, está bien, está subiendo. En aquel entonces estábamos arriba del 20, 22, 23, 25, creo que llegamos a estar. Y ahí sí, cuando la cuestión se vuelve más... y ahí sí pasa a lo social, cuando la gente no tiene trabajo. Exacto, ahí me parece que es mucho más proclive a que suceda una crisis de esa envergadura, ¿no es cierto? Yo creo que ahora estamos a tiempo de evitarla, pero por supuesto hay que tomar medidas. Y las medidas, sinceramente entiendo que no pueden ser las mismas que las que venimos tomando, porque estamos aplicando el mismo remedio que nos dejó con la enfermedad que tenemos. Entonces me parece que no habría ninguna solución por ese lado. Doctor, nada, a buscar otro tratamiento, básicamente. A buscar otro tratamiento, sí, a salir de la innovación. Sin duda me parece que, a ver, por supuesto, ahora llueven economistas posiblemente con un montón de soluciones. Yo no la tengo, la verdad es que si me ponen a mí el ministro de Economía mañana, capaz que tengo un plan, pero por supuesto no, la variable política también es muy influyente. Va a ser exactamente la solución, ¿no es cierto? Pero bueno, evidentemente las mismas medidas económicas me parece que sería un error bastante importante seguirlas firme y peor aún potenciarlas, ¿no es cierto? Carmona, muchísimas gracias por la comunicación telefónica, ¿sí? Por favor, a ustedes. Un abrazo, hasta luego, que tenga buena jornada.